Listo. Buen día. Hola, Lisania, buen día. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Lisania, Gabriela, Jania, Dania. Valente, ya se nos reincorporó Valente. Lo teníamos perdido. Oh, sí estuve la clase pasada, profe. A ver, Cuneo. La Sí, clase cierto. pasada. Y la antepasada es la que no pude por motivos de trabajo. Es correcto. Y también ya vi al compañero Emanuel Mendoza. Entonces, tomamos. Lista. Lourdes Camarena. ¿Alguien ha visto Lourdes Camarena? Nadie. Monroy, Carreón Monroy Fernando. Carreón Monroy, yo. Lisania, ya la vi. Carreón, ¿sí está? Ok. Buen día, compañero. Buen día. Pelayo, jefe de grupo, el Guasón. O sea, la foto del Guasón atrás, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Valente, ya está. Jania, ya la vi. Dania también. Buen día, Jania. Buen día, Dania. Buenos días. Julio César. González. García. Dulce María. Galván Gregorio. El compañero Raúl Martínez. Compañero Juan Pablo Palacios. Luis Fernando Palacios. Ya me estaban abandonando. La compañera Susana Saavedra. No. El compañero Julio Salvador Rodríguez Figueroa. Nancy Gabriela. José Manuel Vázquez. ¿No? César Rodríguez Olivo tampoco. Emanuel sí. La compañera Sara Amezola no. Cano sí. La compañera Isabel Carrera sí. Aquí estoy. Siempre, nunca falta. Claro, ya vine a hacerla de pedo. ¿Por qué dice eso? No, compañera, nada de eso. Hernández Figueroa, Dalia Janet. Aquí está el profe. Buen día. Buenos días. Dania ya la vi, Raquel no la he visto. Raquel, ¿alguien sabe de Raquel Reyes? Sí estuvo interactuando en el WhatsApp conmigo, pero no saben si tiene detalle con su conexión. No, profe. ¿No? Listo, continuamos. Organización de la economía. ¿Saben cómo se organiza la economía o que han escuchado hablar de organización de la economía? ¿A qué suena? Cuando escuchamos la palabra organización, ¿qué les viene a la mente? Sepa. Sepa la bola. ¿Qué más? Profe, pues explíquenos. Pues el punto es que sea dinámico. Primero les estoy preguntando. Lo que no quiero es que sean sujetos pasivos. Necesito activos en su aprendizaje. Y por eso estoy preguntando, cuando a ustedes les suena la palabra organización, ¿qué les viene a la mente? Coordinar. Pues es control, planeación, coordinación, ¿no? Esos parecen los 6 pasos del proceso administrativo, pero sí.
Pero sí, no, pues va más Sí. o menos así. Mándeme. Que no sea chisme que fue sacado de San Google, ¿eh? Es un grupo de personas que interactúan entre sí. Perfecto. Entonces, una empresa, un ejemplo, es una organización. Sí, Ok, allí le agregamos a su vez con un fin común. O sea, aparte de interactuar, tienen un fin común. Cuando trabajan en equipos, se tienen que organizar Sí. para que decir que a ti te toca esta parte, tú esto, tú expones aquí, tú el caso práctico, tú investigas esto, aquello, lo otro, y se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es el fin común que tienen? un objetivo. El objetivo. Entonces, aparte es el conjunto de personas que se reúnen para lograr un fin o un objetivo. Muy bien. Entonces, Yo ¿qué tengo mi idea. significa? Haciendo la conversión o extrapolando al concepto de la economía, en pocas palabras es el conjunto de personas que se organizan entre oferentes y mercados y demandantes y tienen como finalidad satisfacer las necesidades ilimitadas con recursos limitados. ¿Por qué? Porque los recursos, pues tenemos cierto nivel de recursos. Y las necesidades, en teoría, ¿qué dice? Ya quiero viajar, ya quiero comer. O sea, todo se nos antoja, todo necesitamos. Que de acuerdo a economía, las necesidades son ilimitadas. Ya queremos el nuevo celular, el cuaderno, irnos de pisto, estar cómodos en la casa con nuestro aire acondicionado, queremos el Netflix, el Amazon Prime, la televisión de pantalla. ¿Qué más? Salirnos a festejar el cumpleaños a la calle. Es decir, la economía dice que las necesidades son tan vastas y tan diversas que en teoría son ilimitadas. Más sin embargo, los recursos que se cuentan para satisfacer dichas necesidades son limitados. Entonces, se busca la manera de satisfacer dichas necesidades con los recursos que tenemos al alcance. Hay 3 modelos principales en los que la economía, bueno, 4, en la que la economía se organiza. La tradicional, la demanda autoritaria y la sociedad de mercado. Y la unión de todas estas se le llama que es una organización de la economía mixta. Otra pregunta que tiene que ver con concepto y no con la explicación que les vaya a dar. Cuando escuchamos tradicional, ¿a qué se refiere? Las tradiciones, costumbres y tradiciones. ¿A qué les suena? A lo cotidiano, a lo de día a día. A lo Algo que se ha cotidiano, venido, a lo de día a día, algo que se perfecto. ha venido haciendo desde hace mucho tiempo de la misma forma. Algo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo de la misma forma y que ni siquiera nos cuestionamos. Es decir, se viene y se nos va pasando de generación en generación. Como cuando a las personas que las bautizaron, de generación en generación nos bautizan y luego nos dicen hay que hacer la primera comunión, etcétera, etcétera, etcétera. O como cuando nos dicen pues que vas al kinder y luego a la primaria y luego a la secundaria y luego a la prepa y así. Es decir, ya es toda una costumbre y una tradición que se ha ido institucionalizando, se lleva mucho tiempo con él, que pasa de generación en generación, los cambios son mínimos y muchas veces ni siquiera cuestionamos el por qué o cómo es que por qué se hace así. ¿De mando o autoritario a qué le suena cuando ustedes escuchan? ¿Eres una persona mandona o autoritaria? Ese peregrino no escucha. El peregrino. ¿Quién es el peregrino? ¿O este gran Pregúntale a peregrino? Manuel. A Manuel Vázquez, José Manuel. Acá. Mándeme. ¿Por qué es autoritario el compañero? Perdón, ya. Ah.
Ah, perdón. Decía, cuando ustedes escuchan y que les dicen, no, es que esta persona es muy mandona o muy autoritaria, ¿con qué lo relacionan? ¿A qué le suena? Como jefe. Como jefe, perfecto. ¿Quién más? Pues más que nada eso, un patrón. Un patrón. Soy el patrón y aquí se hace lo que yo diga. Que quiere imponer quiere imponer lo que él piensa, ¿no? Perfecto. Y por último, quiero que se acuerden muy bien entonces Ahí de yo lo que me tengo han dicho de poquito tradición, de mando y de sociedad de mercado. La organización de la economía, ¿cuál es su principal precepto o cuál es su sustento, su fundamento? Su fundamento está en la división del trabajo. ¿Recuerdan que división del trabajo es uno de los principios de administración de Henry Fayol? ¿O ya se les olvidó? ¿O no vieron a Henry Fayol? Muy superficialmente, maestro, casi no lo... 14 principios de administración moderna. Sí los llegamos a investigar y los platicamos, pero muy sobre la superficie. Perfecto. Uno de esos 14 principios y que dan también origen a la teoría de la organización económica es la división del trabajo. Nos dice, la verdad, en este mundo no hay supervivencia sin la ayuda de otros. ¿Qué busca la organización de la economía? Que las tareas se distribuyan entre todos los ciudadanos. De esta manera nos beneficiamos de las habilidades de otros. Para ello, ¿qué se requiere? Se requieren máquinas, tecnología, especialización y al momento de hacer automatizaciones, que se consigue un ahorro de tiempo, la famosa producción en serie. Y me explico. Si yo quiero, de repente, si yo necesito un garrafón de agua o necesito beber agua, ¿a dónde voy? O compro mi filtro de agua para beber de la llave, o voy a una tienda donde me vendan el garrafón del agua. Bueno, me vendan el agua en el garrafón, ¿cierto? Es decir, si no hubiera una persona que se dedicara, que se especializara, que tuviera una máquina en la cual se procesa toda esa agua no potable en agua potable, pues muy probable no tendría agua para beber o no tendría agua de la forma cómoda o rápida en que la tengo hoy en día. Si yo quisiera hacerme un sándwich o una torta, ¿qué necesito? El pan, la mayonesa, o la crema, el jamón, la salchicha, la carne, el queso amarillo, queso asadero, el aguacate, el jitomate. ¿Y qué es? Algo tan fácil como ir y voy a la tienda y compro todos esos ingredientes. Pero si no existiera esa tiendita y a su vez no existieran personas o empresas que produjeran el pan, ¿qué tengo yo que hacer? Primero, a ver cómo consigo la levadura. Luego ahí a ponerme a quién sabe qué procesos tengo que aprender que no sé. Posteriormente ir a por el cerdo y estarlo ahí alimentando hasta que llegue una edad en que ya se puso chonchito y sacrificarlo. Y luego destazarlo. A lo que voy es que si se fijan, para un sándwich, si no tuviéramos la especialización de otros, las habilidades de otros, y que cada quien hiciera su tarea, pues no tendríamos el desarrollo y nos sería muy difícil la supervivencia. Esto es lo que busca la organización de la economía, que cada ciudadano distribuya la tarea en base a los beneficios que cada ciudadano tenga, que se cuente con tecnología, las personas se especialicen y los procesos se automaticen, y con esto hay un ahorro de tiempo. Ahora, toda esta organización se da en 3 grandes tipos de sociedades. Los negocios, llamadas organizaciones lucrativas, es decir, que persiguen una utilidad o una ganancia por el servicio que ofrecen. Las gubernamentales, que se encargan pues de brindar información o atención para los trámites que necesiten realizar.
y aquellas sin fines de lucro que su finalidad es más orientada a la labor social, que sí pueden cobrar una tarifa, pero que su finalidad no es la utilidad, sino un beneficio social. Esos son los tres grandes apartados en los de empresas en que se divide la organización de la economía. Parte de esta organización surge a través de este el keynesianismo. ¿Alguien había escuchado hablar del keynesianismo o cómo se pronuncia? Sí, No. forma parte de las teorías que se fundaron cuando estaba esta competencia entre el capitalismo y el comunismo. Y estaba también allí, creo que el socialismo, ¿no? Bueno, sí, también. En tiempos de Guerra Fría, vaya. Ok. ¿Quién? A ver, aquí ya no lo veo. ¿Quién? Ah, ya se conectó Pelayo. Ah, no, sí estaba conectado. Sí, yo no, es que no puedo tener la cámara activa, maestro. Más que no puedo ver al Bueno. guasón ahora. Porque me asusto. No, no se puede. Me asusto. Perfecto. Muy bien, compañero Pelayo. Este surge bueno, ¿esto qué es? Es un enfoque al sistema capitalista y a la propiedad privada. Esta corriente pugna por el libre mercado y que el gobierno solamente intervenga cuando haya una reducción del empleo. O sea, al final dice, tú gobierno, tú papá gobierno, lo menos que te puedas meter. Porque más que ser una ayuda, tú eres la traba burocrática del progreso. Simplemente ayúdanos cuando veamos que vaya a haber o que esté habiendo una tasa de desempleo alta, como se está viendo ahorita en esta situación de contingencia. ¿Por qué pugna por esto? Porque Keynes, le publicó en 1900, porque él le tocó vivir la Gran Depresión de 1929. Y que habla, él habla en su teoría, es su teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Y él dice, ¿sabes qué? Que las empresas privadas tengan mayor poder de decisión y de mercado, se les dote de nuevas herramientas y tecnologías. Con esto buscamos evitar crisis económicas. Y la única forma en que el gobierno debería intervenir sería con orientación a combatir el desempleo. Es decir, cuando vea que ya estamos empezando a ver como medio crisis, allí sí métete gobierno y haz políticas orientadas a combatir el desempleo, también llamadas políticas proteccionistas. Esta teoría es la única forma en la que dice que debería intervenir el gobierno. Pues miren, aquí está. ¿Qué propugna? En su teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, propugna que en realidad el mayor riesgo de crisis es la falta de empleo. Y es la única forma en la que el gobierno debería intervenir. Ahora, retomando los conceptos que nos dieron aquí de economías, de modelos de organización económica tradicional, de mando y autoritaria, ahora sí vamos a ver el detalle de cada una de ellas. Perdón, es que se congeló aquí mi compu, ¿eh? Una disculpa. ¿Ustedes sí ven? Sí, maestro. Ok, también me levantó la mano Manuel Aguirre. Muy bien. Economía tradicional. Miren, acertaron. La economía tradicional está basada en costumbres, creencias y prácticas rutinarias. Ya de aquí, es más, se equivocaron de carrera. Váyanse de economistas. Unos ejemplos o algunos ejemplos de este tipo de economía los podemos ver en la agricultura, en la crianza extensiva, en la pesca, en la caza con Z, no casa de estar aquí en tu hogar, en la recolección y en las artesanías. ¿Por qué creen que estas actividades forman parte o entran como si fueran parte de la economía tradicional?
Ya sé que yo lo voy a explicar, pero ustedes denme su opinión. Quizá porque son el sector primario básico para la supervivencia de la población. Correcto, es una economía de subsistencia. Es decir, aquí van nuestras necesidades básicas. Como las bases. Es correcto. ¿Y cómo es que han sido las actividades o la economía de subsistencia? Me voy a remontar un ejemplo. ¿Tienen telecable? Sí. ¿O han visto documentales de Nat Geo donde de repente aparecen los cazadores del Ártico o cómo viven los Inuit o los Nuit en Alaska? Sí. Si se fijan, ellos están aislados del mundo hasta cierto punto. Hombres de Ellos montaña. necesitan ser autosustentables. ¿Y qué es lo que hacen? De generación en generación van transmitiendo los conocimientos de caza. O de caza de animales y de construcción de sus hogares. Viviendas. De sus viviendas. Si se fijan, va de acuerdo a la herencia y a la tradición y es la subsistencia como tal. Y aplican mucho el trueque. Es correcto, se aplica. Horas de trabajo por materia prima. O sea, yo te doy 1 kilo de carne de caribú y tú me das 1 kilo de carne de pescado, 2 kilos. Castor. O de castor, o de cola de castor, o gorritos de castor. Pero se aplica mucho el trueque porque pues no tiene mucho sentido allí el dinero como tal. Recuerden que al final el dinero, el papel impreso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor, nosotros le damos el valor. Y como creemos que vale, es por eso que el dinero vale. No porque en sí tuviera valor alguno. Como en su momento el oro y los trueques. Y si de repente decimos que la moneda va a ser los lápices y todos nos convencemos de que los lápices tienen un valor, la nueva moneda va a ser, nos van a pagar con lápices y nosotros vamos a pagar con lápices. Y de repente mi celular va a ser 10 lápices. Me va a costar 10 lápices en lugar de 10 pesos, un ejemplo. Entonces sí, tiene que ver mucho con la economía de la subsistencia que ha ido pasándose de generación en generación. Otro ejemplo de esta economía tradicional son los menonitas que hacen su queso. O los mormones que viven aquí en zonas de las serranías de Chihuahua y que ellos prácticamente tienen su comunidad y pues, se relacionan. ¿Los menonitas? También había una comunidad, los menonitas, pero también había una comunidad mormona en Chihuahua. Pero pues el ejemplo es eso. Ahora, del lado positivo, sus ventajas, ¿cuáles son? Que hay una mayor equidad para que se distribuyan los recursos. Al final es de tu talento. Todos apoyan en cierta medida. O sea, uno se dedica a cazar, otro a cargar la piel, otro a tener listos los trineos, otro a asar la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos apoyan y todos colaboran. Lo más importante, cada quien conoce y valora su contribución. Como cuando nos dicen en una organización, eres parte de un todo, y a veces uno está resentido con la dirección y empieza a hacer de manera deficiente su trabajo, pero no vemos que nuestro proceso afecta a otros. Es decir, es simplemente como un engrane. Estas personas entienden muy bien cuál es su contribución y sobre todo valoran la aportación que hacen al todo. A pesar de que tienen necesidades, carencias en cuanto a comunicación o formas de desplazarse, no tienen la atención ni el estrés del mundo moderno. Eso es algo que también pudiera ayudar. Sí tienen estrés, sí tienen tensión y sí tienen preocupaciones, pero son distintas de las que se viven en el mundo moderno. O que todo el día estamos, que estoy en la hora de la comida y de repente habla el jefe, ¿no? O que de repente dijeron, regrésate porque salió mal este pedimento. O que llegó una auditoría y aquí te tienes que quedar hasta que levanten el acta. Es decir, viven sin esas
situaciones del mundo moderno. O ya nos tocó aquí un embotellamiento y voy a llegar tarde a una reunión. Adelante, Manuel. No, digo que así estoy ahorita con los embotellamientos en el puerto. Ah, sí está con los embotellamientos. Sí. Por eso estaban escuchando que le decía, peregrino, peregrino. Ah, ok. Uy, compañero, no me diga que ahorita me va a tocar ir a la mera hora del tráfico allá por Pemex. Entonces ya Sí. ni voy. No vaya. Ya se está desviando el tráfico para allá. No, ya me agüité. Mejor me voy en bici. Mejor. Otra situación, menor degradación del ambiente. Como por ejemplo los agricultores que aran la tierra y se siembra, se cosecha, se deja de trabajar un tiempo y la misma tierra en el mismo lugar vuelve a ser fértil. Es decir, se degrada en menor medida el ecosistema. Son tendientes a ser autosustentables. Esta comunidad depende de sí misma sin necesidad de, ahora sí como yo que tengo que ir a la tienda por el sándwich porque yo no puedo producir ni queso, ni leche, ni jamón, ni nada. Por consecuencia no dependen ni del modernismo ni del consumismo. ¿Cuáles son las desventajas? Que si la naturaleza de repente se viene una tromba, ya les echó a perder todas sus cosechas. Son muy vulnerables a las condiciones que ofrezca la naturaleza. Que si de repente aquí ya se rompió un iceberg o ya se deshieló, ya va a ser un poco más difícil ir a la cacería del producto. Al estar algo aislados del mundo moderno, su crecimiento poblacional también se limita. Y pudiera ser que sus sistemas de producción pues sean amenazados por las tendencias modernas. Y me explico. Quizá ahora ya no le compremos artesanías a la persona que una por una iba poniendo las chaquiras o las pulseras de Shakira, y que una por una su esfuerzo, o aquella persona que hace manualmente sus sombreros de palma. Y entramos a una producción en serie. Es decir, quizá su sistema de producción se vea amenazado por la tecnología moderna. Y obviamente, como todos, son vulnerables al calentamiento global, la contaminación y los cambios que pudiera haber en el periodo climático. Otra forma en que se organiza la economía es la economía de mando. También la pueden escuchar como economía autoritaria o economía planificada. Aquí, una sola persona o una sola entidad decide qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, para quién se produce. Y la riqueza que cada quien puede generar como en un sistema capitalista es reemplazada por el esfuerzo de todos para la sociedad en su conjunto. Generalmente es el gobierno quien decide. Leyendo estos conceptos, ¿qué ejemplo de país me pudieran dar que pareciera que vive en una economía de mando autoritaria o planificada? Corea del Norte. Adelante, ¿por qué Corea del Norte? Porque les imponen, más bien yo diría que su economía es muy cerrada, ¿no? Porque Okay, les imponen comprar ciertos productos o tienen limitados la compra de la variedad de productos, no tienen diversidad, no tienen mucho mercado. Perfecto. Y Su sociedad es completamente aislada, ¿no? Creo que su sociedad es completamente aislada, no tienen acceso a internet, no tienen comunicación con otros países, están muy, muy cabrones. De hecho, su moneda o el tipo de moneda que usan es la única moneda que tiene un valor negativo en el mundo. O sea, básicamente ellos te tienen que pagar para que se las aceptes. Así es. ¿Así? Dejen, cambio mis pesos a moneda de Corea del Norte. Ahorita mismo le digo a Kim Jong-un o Kim Jong-un. Perfecto. ¿Otro ejemplo que pudieran dar o que quisieran dar?
No tantos. Más con 2. Vamos a buscar en internet. A ver, Cuba, la antigua Unión Soviética, China antes de esta apertura de una cultura 2 naciones o algo así. Todos ellos pudieran ser ejemplos. La antigua Unión Soviética, Vietnam, Camboya, muchos de esos países de Asia del sureste. Eso sí, tiene Australia, sus características. ¿Qué Singapur. características tiene? Generalmente la atención médica, la vivienda y la educación es gratuita. No sé si nos suena a Cuba, que tiene de los mejores médicos y en eso sí no hay broncas. Solamente que el ingreso no es a través del libre mercado, ni oferta ni demanda, ni de que la empresa diga, este es el tabulador de ingresos de esta empresa, de acuerdo a lo que hagas. No, aquí el gobierno dice, si tú eres médico, este es tu ingreso. Si tú eres arquitecto, este es tu ingreso. Si tú eres ingeniero, este es tu ingreso. Hay muy poca permisión o apertura a la inversión privada. Es decir, casi todo es un monopolio de servicios que presta el gobierno. Es decir, los medios de producción no pertenecen a alguien, sino que es una propiedad común. No le pertenece a todos y a nadie le pertenece. Es decir, todos son dueños, pero nadie es dueño. Ejemplo aquí para el puerto. En lugar de dar concesiones para unos privados o para personas privadas, ¿qué hace el gobierno? Pues es del pueblo. Pero sin embargo, van a hacer estas actividades que yo gobierno digo y yo voy a controlar este puerto. No lo voy a concesionar, no voy a dejar a una administradora o una operadora para que lo gestione. Yo gobierno lo voy a hacer. Yo voy a decidir quiénes van a trabajar, de qué van a trabajar, qué vamos a exportar, cuánto vamos a exportar y cuánto va a ganar cada persona de acuerdo a su actividad. Eso sí, van a estar bien atendidos de doctores, de vivienda y de educación. ¿Qué más les suena de economía? ¿No? Bueno, seguimos. Por último, está la economía de mercado, la organización que se basa en la economía de mercado. Y esta es más simple, pero a la vez también es compleja, tiene su complejidad. Aquí simplemente dice, es hasta cierto punto una economía liberal. El Estado interviene, pero interviene lo menos posible y que sea la oferta y la demanda la que determine el precio. También se le conoce como la mano invisible del mercado. Es decir, si de repente la gente demanda muchos lápices, pues que el precio del lápiz sea en base a la demanda de lápices. Si la gente demanda mucha gasolina, pues que el precio de la gasolina sea en base a la demanda. Si la gente no demanda gasolina, pues casi casi te la están regalando. Y si demanda mucha gente gasolina, casi casi te la están vendiendo como oro. Es un ejemplo, ¿eh? Es decir, aquí el Estado simplemente ahí está supervisando. Y ya que vea como que hay algo de crisis, dice, no, ya, ¿sabes qué? Es hora de poner políticas. Vamos a poner esta política de fomentar la economía, estas políticas intervencionistas. Pero mientras tanto, que el mundo gire, que el mundo vuele y que sea la producción y el consumo sea en base a la que la gente ofrezca y la gente demande. Si la gente en México no quiere manzanas, pues ya los productores de manzana que se hagan bolas y que vendan a lo que el consumidor espera comprar, porque casi nadie quiere manzanas. Y que si el país come mucha Coca-Cola, pues que le pongan el precio que quieran al cabo que están demandando. Y entre más demanda, pues ya, que el mismo precio determine. Yo no tengo por qué meterme en los precios. Esa es la famosa economía de mercado. ¿Sus ventajas aparentes cuáles son?
que hay una mayor cantidad de competidores. Y al haber más competidores, en teoría, los precios para el consumidor deberían ser más bajos. Algo similar a lo que pasó cuando se abrió la telefonía celular a varias empresas y se dejó el monopolio que estaba en una sola empresa. Que de repente se nos ofrecieron más servicios que hace que nos cueste más otras cosas, pero porque nos evolucionamos con el Netflix, con el Amazon, con el Disney, con el HBO, es otra cosa. Pero al haber mayor competidor, en teoría, estos tendrían que luchar por ser eficientes y disminuir sus costos para ofrecer el mejor precio posible al demandante o al consumidor. Y esto hace, en teoría, que los precios bajen y sea una ventaja o un beneficio al consumidor. Al haber una mayor oferta, el poder de decisión sobre qué servicio adquirir recae en el consumidor, le da ese poder. Yo decido con quién contrato mi telefonía, con quién contrato mi internet, en dónde compro mi auto, con quién compro mi computadora o mi aire acondicionado. Me da un mayor poder de decisión a la hora de comprar. Mande. Es como, por ejemplo, lo que se está viendo ahorita con las gasolinerías, ¿no? Que se abrió, que ya hay ya no solo dependen de Pemex, que ya está Repsol, está la de la florecita, que no sé cómo se llama, Shell. Móvil. Que los precios siguen siendo los mismos, pero se supone que ya no tardamos en entrar en la demanda, la competencia por ver quién vende más. Ojo, aquí sí es un ejemplo perfecto, es un muy buen ejemplo y solamente hacer una aclaración. Al principio, cuando hubo esto de la gasolina y que decía que ya podíamos comprar de cualquier marca, en realidad las marcas le compraban a Pemex y luego ellos la distribuían bajo su sello. Pero ahorita ya, en teoría, ya está siendo más libre en el sentido de que cada empresa que produzca sus petróleos manda sus es pipas. El que te vende. Ya no es así que... Es que antes se lo adquirían a Pemex y luego ya lo vendían como si fuera... Eran como intermediarios, ¿no? Es correcto. Y ya ahorita ya se está viendo un poquito más. ¿Cuál es la desventaja? Pues que si no tienes varo, si no tienes money, no le entras al juego y es más marginalización. Ahora sí que si no tienes los recursos para hacerte de medios de producción, pues no entras en este juego. Es más o menos como lo que mencionó de la telefonía. Sabemos que en México el Slim es el dueño de toda los canales de comunicación, ¿no? La fibra óptica y toda la infraestructura para ello. Pero se abrió el mercado a las nuevas compañías, AT&T, Unifón, que ya fueron fusionadas, y ya es donde empieza la competitividad. En un principio no hubo un cambio reflejado, pero conforme fue avanzando el tiempo, ya se vio la competencia y los costos, por así decirlo, ¿no? Correcto, correcto. Me va a cortar la sesión. Ahorita reiniciamos a las 12:35. Se estiran las piernas, toman un relax, lo que gusten. Nos vemos ahorita. Sí, maestro.